ahora, en lugar de querer estimar un par de clases o n clases, yo qué sé, ahora lo que queremos estimar es justamente un número real, ¿no? O sea, como en el ejemplo este de las casas, ¿no? Que lo que queremos estimar es el precio de la casa dado todas las variables, pues ahora veamos cómo se hace con los k vecinos más cercanos, ¿no? KNN, cómo se hace la estimación, pero de casos donde la variable que quieres estimar vive en tu continuo de reales. Entonces, nada más les recuerdo un poquito lo que habíamos hecho la vez pasada. Ok, lo habíamos hecho para, bueno, lo habíamos hecho para clasificación con los datos de las flores, ¿no? Y entonces teníamos estos datos de flores, ¿no? Que era la base de datos de Iris, que es súper clásica. Y habíamos logrado encontrar las predicciones, ¿no? Con un cross-validation. Y habíamos calculado los errores, el R cuadrada, y habíamos visto como una forma, ¿no? De elegir, una forma de elegir el parámetro K. Entonces, nada más como un recordatorio, Melanie, ¿te acuerdas qué significa la K en K vecinos más cercanos? Pues justamente es la cantidad de vecinos en las que se fija, ¿no? Para ver el dato de qué, o sea, en qué se va a convertir, ¿no? Exactamente, a ver, seguramente están un poquito en frío porque tuvieron una tarea. Entonces déjenme, les recuerdo un poquito de estos algoritmos por medio de las diapositivas que habíamos visto. Ok, K nearest neighbors, o sea, los K vecinos más cercanos, ¿no? Nearest es cercano. Y lo que queríamos es un algoritmo que nos diga, dado este punto, fíjate en cuáles tienes a tu alrededor. Y entonces, por ejemplo, si es el punto número 1, pues lo que tienes alrededor son puntos verdes. Entonces, lo que les decía es, me fijo en el punto marcado con este 1, y si estoy diciendo, quiero ver si eres verde o rojo, es decir, si quieres hombre o mujer, entonces me fijo, digamos, con el vecino más cercano, o sea, cuando K valiera 1, ¿no? Entonces el vecino más cercano es este círculo verde, y entonces pues, yo identificaría como verde también al punto número 1. Y análogamente, si me fijo en el vecino más cercano para el punto número 2, pues parece ser que este verde por acá es el más cercano, entonces también lo identificaría con el valor verde, ¿no? O female. Ahora, si me tomo, digamos, K igual a 3, en lugar de solamente fijarme en un vecino, o sea, en la distancia al vecino más cercano, me fijo en 3 vecinos, ¿no? Entonces, para el punto número 1, pues serían y digamos que este de por acá. Entonces, y saco la moda de esos valores, y entonces este sigue siendo verde. Pero, en cambio, para el punto número 2, pues posiblemente estos 3, o sea, este rojo de acá, este rojo de acá y este verde, sean los 3 vecinos más cercanos. Y entonces, como por mayoría de votos, pues te tocó rojo porque tienes 2 rojos versus solo un verde, ¿no? Entonces, este ahora sería rojo, ¿no? Y eso habíamos hecho este ejercicio, y entonces, pues justamente lo que nos acordamos es que la K es cuántos vecinos tienes. Otra observación es que le puedes poner pesos, y entonces, además de fijarte en cuáles son los K vecinos más cercanos, y que cada vecino tenga un voto de 1, ¿no? Y entonces ves qué categoría, qué clasificación tuvo más votos, pues ahora le das un voto de 1 entre la distancia, más una constante, ¿no? Digamos, más 4, y entonces ese es tu voto, y pues vuelves a sumar los votos, y pues te puede salir otra cosa, ¿no? Dado que ahora, mientras más lejano está un vecino, menos cuenta su voto, ¿no? Y entonces esta era la idea general, platicamos un poquito más y ya llegamos a las conclusiones. Ok. Pero eso, digamos, lo habíamos platicado para el caso de... Ay, ya dejé de compartir y otra vez a compartir. Para el caso de clasificación. Y ahora veamos para el caso de... Ay, estoy un poco lento. De regresión. Ok. A ver, nada más
un recordatorio, aquí habíamos graficado cuáles eran nuestros errores, ¿no? O sea, dado que escogiste el número de vecinos 1, ¿cuál fue tu error? Pues aquí en este caso fue de 0.4, ¿no? Si fueron 2, tu error se subió, se hizo más grande, se hizo de 0.055, por decir algo. Y luego, dada esta gráfica, eh, dada esta gráfica, Rodrigo, dada esa gráfica, ¿cuál sería un buen valor para la K? Poquito después del 10. O el mismo 10, ¿no? Bueno, podrías hasta uno pensar que tal vez, pero tal vez Sí, fue sí, una eso. anomalía. Pero Ujú. exactamente, ¿no? Como que estos valores fueron, como Rodrigo bien dijo, los que tenían errores más pequeños, ¿no? Y como otro recordatorio, y por cierto, muchas gracias, Rodrigo. David, o sea, ¿qué pasa cuando la K es demasiado grande? Pues si es igual al número de... Bueno, no, ni siquiera. Te va a clasificar como una sola clase, porque se va a tomar pues todos los puntos. Exactamente, ¿no? Si te agarras una clase muy grande, tan grande como el número de puntos que tengas, pues va a agarrar solamente cuál es el número de observaciones la clase que tiene más observaciones, ¿no? Y análogamente, o sea, noten que no solamente con ese valor extremo de la K, ¿no? O sea, cuando tienes tantos como renglones de tu tabla, por decirlo de alguna manera, sino también con valores muy grandes, como que está perdiendo sentido tu clasificador, porque en lugar de decirte qué está pasando en la vecindad de tu punto, pues te está diciendo de algo demasiado grande, ¿no? De puntos que viven en la luna, ¿no? Con respecto a él, y entonces, pues, ¿qué le debería de importar la información de un punto tan lejano, de un vecino tan lejano? Pero bueno, de todas maneras, depende del tipo de datos, cuál es la K que agarres. O sea, no todos los datos van a funcionar con una K igual a 10, con una K igual a 3, con una K igual a 200. O sea, depende justamente de esta estructura multidimensional que tengan tus datos para que esa K tenga sentido, ¿no? Entonces, ahora sí, para regresión, ahora vamos a ver los datos otra vez de otra base de Kaggle. Bueno, de otra base que pueden bajar de Kaggle. Esta creo que también la pueden bajar eh, C, ¿cómo se llama? UCL, ¿no? UCL. Ok, ok, esta es otros precios de casas, ¿no? Esta es, digamos, un poquito más chiquita. Está bien en un TXT. Déjenme, les enseño los valores. O sea, digamos, es de esta manera y el punto es que la última columna justamente son los precios creo que son en 10,000 dólares, ¿no? O sea, digamos, esta casa del primer renglón vale 150,000 dólares. Esta vale 196,000 dólares, ¿no? Ah, o sea, lo importante es que la última columna son los precios y vuelvo a tener que hacer una regresión con todas las columnas anteriores. Lo bonito es que noten que ahora, por un lado, no tenemos vacíos, ¿no? Está llenita nuestra tabla. Y por otro lado, son puros valores numéricos, ¿no? Entonces ya no tenemos que hacer una transformación de algún tipo. Entonces, pues simplemente cargo los datos que ya vienen, bueno, que ya estaban en Python, ¿no? Si yo le pongo load Boston y luego le pongo load, bueno, le llamé a Boston Data, lo que me sale de load Boston. Y luego Boston Data.data son los valores, el target son estos. Ay, no, de hecho, estos son los targets, estos eran los precios. Aquí me equivoqué yo. Esta es la base completa y esta solo son el vector completo de precios a predecir, ¿no? Entonces, cargo la data en X, el target en Y, y luego pues hago un KNN,
pero ahora de regresión. Y lo que está haciendo en el fondo es, en lugar de fijarse en la moda de los K-vecinos, ahora se fija en la media, ¿no? O sea, antes la moda era un buen valor porque querías la categoría que más ocurriera, ¿no? Digamos, o sea, justamente esta idea de votación, pues una votación es calcular la moda, ¿no? Es calcular la categoría tal que tiene más votos, ¿no? Y ahora, en el caso de la regresión, en lugar de querer calcular una moda, calculas una media, porque agarras los K vecinos que tengas a tu alrededor y con ellos sacas el promedio en este caso, de los precios de las casas, y ese va a ser tu estimador, ¿no? Entonces, justamente aquí usamos otra vez un cross, bueno, aquí hacemos los 10 vecinos más cercanos, y acá utilizamos cross validation para ahora encontrar las predicciones, es decir, partimos en 5 cachos nuestra base y vamos eligiendo cuál es el grupo de entrenamiento y el grupo de predicción, y con eso vamos a obtener 5 valores de regresión para cada punto, y luego el promedio de esos, pues ya sería la predicción que estoy haciendo, que de alguna manera, en el fondo lo que te hace cross validation es como al partirte en diferentes cachos, te suaviza un poquito esa varianza tan sesgada que tenías, ¿no? Entonces, estas son las predicciones, y luego por acá encontramos los errores, ¿no? Que teníamos un error de 8 con esos 10 vecinos más cercanos. Jaime, ¿me podrías decir con respecto de esta gráfica cuál te parecería un buen número de vecinos? O sea, ¿cuál es una K buena? Sí, me parece que vuelve a ser el 10 y hasta 50 como que vuelve a bajar, ¿no? De hecho, vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo antes 51, le voy a poner hasta 61. Ay, bueno, olvidemos que hice eso porque... Ok, ahí está. Seguramente no tengo suficientes cosas para poder hacer ese error. Bueno, ahí está. Ok. No sé por qué ahora me dio la gráfica distinta. Bueno, no lo peleemos mucho. Bueno, ok. Entonces, ok, nada más una extra observación es que aquí hice un poquito de, en lugar de tomar solamente los valores, o sea, lo metí en un pipeline, ¿no? Ya ustedes ya son profesionales en los pipelines, pero antes de aplicar la regresión, le apliqué una estandarización, ¿no? Y noten que ahora mi error, que antes era por un valor de 8, ahora tiene un valor de 5. Ya sé por qué cambió la gráfica, porque ahora, como estoy corriendo en orden, seguramente ahora está agarrando el ajuste que hice con esta estandarización anterior, ¿no? Entonces todavía, ahora sí se ve todavía más marcado que un valor de 10 o quizá 11 es mejor, ¿no? Porque ahí antes teníamos que otra vez como que se bajaba el error, ¿no? Pues aquí está, ¿no? Aquí está la gráfica completa. Y bueno, ya ahorita ya no quiero meterme en tantos detalles de KNE. Ok, hasta aquí, ¿alguna duda de esto que vimos ahorita? No, solo qué variables se ocuparon, o sea, qué variables tiene el data que nos ayuda a hacer la Claro. estimación. O sea, a ver, vámonos al Boston. Ok. A ver, one file, house, okay. Content, aquí está. 1. La primera es proporción de zona residencial. Bueno, son todas estas, el número promedio de habitaciones, la edad promedio del dueño,
Charles River to be variable. Si está cercano tu predio al río de Charles, ¿no? A un río. Ok. Y así. Justo aquí cuando les pase el Júpiter, ya pueden ver cada una de estas variablecitas, ¿no? Ok, entonces ahora vamos a ver una herramienta súper bonita que es Support Vector Machines. Que les digo, es un tema de lo más bonito, es una herramienta súper buena para hacer Machine Learning, ¿no? Ahora, el objetivo entonces de esta parte de la clase es qué significa ser linealmente separable, por qué se intenta maximizar el margen, ¿no? Vamos a ver qué significa eso del margen y por qué maximizarlo, qué es el margen, qué es un margen suave y para qué sirven las transformaciones Ken. Ok. Entonces, Support Vector Machines. Lo que queremos en este nuevo modelo es encontrar una manera de separar las clases con respecto de una recta o un hiperparámetro, un hiperplano. Es decir, imagínense que tenemos los puntos azules y los puntos rojos, ¿no? Y entonces, si yo le digo, pues sepáralos con L1, pues tengo como que un montón de errores porque lo que quiero es que me queden de un lado y de otro, ¿no? Si lo separo con L2, pues sigo manteniendo errores y con L3 como que ya... bueno, con L2 ya no tengo errores, pero pareciera que L3 es mejor, ¿no? O bueno, de hecho, antes de decir cuál es mejor, yo les pregunto, Daniela, ¿cuál entre L1, L2 y L3 te parece una recta mejor para separar la categoría punto rojo o punto azul? Podría ser la L3, ¿Ok? ¿Y por qué dices la L3? porque como que está en medio de los puntos rojos y los azules. Perfecto, ¿no? O sea, como que la L2 ya lo separa, pero exactamente como tú lo dijiste, muy bonito. O sea, justamente la L3 no solamente lo separa, sino como que está en medio, ¿no? O sea, como que hacen todavía un mejor trabajo que L2, que ya lo separaba. Entonces, ¿cuál sería un criterio? Te agradezco mucho la respuesta. Entonces, vamos a pensar que todos juntos, ¿cuál sería un criterio adecuado para elegir una recta, ¿no? Y entonces, pues un criterio es esta distancia que va a haber entre la recta y los puntos, le vamos a llamar margen, ¿no? Y entonces queremos maximizar ese margen, ¿no? Queremos que la distancia entre nuestra recta y tanto los puntos azules como los puntos rojos sea mayor. Noten que en el caso de la recta L2 no era tan grande como el margen que tenías con respecto a L1. O sea, el margen va a ser la distancia más pequeña entre la recta y uno de tus puntos, ¿no? Entonces, entre la recta L2 y los puntos, la distancia más pequeña pues es con este azul y es muy chiquita y es todavía más grande si la agarramos con la distancia L, con la recta L3. Ahora, noten que ahí hay un detalle extra que no solamente me interesa que sea una recta que tenga esa distancia entre el punto más cercano, que sea muy grande, sino qué otra cosa o sea, necesito que haga bien esa recta, ¿no? A ver, por un lado quiero una recta que la distancia a un punto sea grande, pero por otro lado, ¿qué otra propiedad quiero que tenga esa recta? O sea, es por un lado que esté muy distante a los puntos, pero además queremos que podría ser que la distancia en la recta sea parecida entre ambas. Exactamente, ¿no? O sea, no quiero que nada más esté distante, sino que sí me lo separe, ¿no? Porque si no le pido esta segunda cualidad, si no le pido esta segunda cualidad, pues justamente me podría agarrar una recta que estuviera
infinitamente distante de los puntos, ¿no? O sea, sí quiero que sea con respecto tanto a los puntos rojos como a los azules. Ahora, entonces esa distancia se llama margen. Ahora, por otro lado, bueno, aquí viene otro ejemplo del margen, ¿no? O sea, en el caso de la recta azul, pues tiene un margen más gordito que el margen que tiene la recta, digo, que el margen que tiene la recta A es más grande que el margen que tiene la recta B, ¿no? Porque en el caso de la B, pues es chiquito, y en el caso de la A, pues es todo este cacho, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues preferiríamos la recta A que la recta B, ¿no? De todas esas rectas que me lo separan, bueno, más bien, entre la recta A y la B, pues es mejor la A, ¿no? Ahora, otra propiedad. Hay veces que tus datos no están tan bonitos y que no se separan linealmente. Por ejemplo, en este caso, yo quiero separar círculos y cuadrados, ¿no? Y entonces noten que hay este círculo que está por acá y este cuadrado que está por allá, ¿no? Entonces tengo un par de datos que podría pensar que son atípicos, o sea, tal vez podría argumentar eso, pero al fin y al cabo, esos datos existen y no me permiten separar linealmente a mis datos. O sea, en el fondo lo que les estoy diciendo, hay casos donde tus datos no se separan linealmente, ¿no? O sea, además, piensen que aquí nada más estamos dibujando el caso de 2 dimensiones, ¿no? Pero si tu base de datos tiene 80 dimensiones, pues ¿cómo le vas a hacer para saber si son linealmente o no separables, ¿no? Y entonces, tú no quieres que eso sea un impedimento para tu modelo, ¿no? O sea, quieres que sea lo suficientemente robusto que aun si no son tan lineales, o bueno, si no son estrictamente lineales, pues sean casi lineales, ¿no? O sea, que quieres darle un poquito de slack, un poquito de margen, ¿no? Para que tengas ciertos errores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me estoy tomando esta recta, pues aquí tengo uno que está mal clasificado, ¿no? Y también, tanto este como pensando que los azules están por arriba, pues está mal clasificado, y que los cuadrados están por abajo, pues este otro está mal clasificado y este también, ¿no? Ahora, lo que se hace es, para permitir cierto margen, tanto se puede utilizar, se puede utilizar cross-validation para encontrar, aunque no sea perfecta la recta, cuál es la recta que comete los menos errores, ¿no? Como se puede hacer técnicas de, ¿cómo se llama? O sea, cambiar tu error y sí permitir que tengas ciertos márgenes, o sea, que le digas, bueno, se vale que tenga 8 errores, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a grosso modo, la idea que está haciendo Support Vector Machines. Es decir, lo que quieres es separar linealmente tus datos con la recta que tenga el mayor margen. Y en los casos donde tus datos no sean separables linealmente, es decir, que no haya ninguna línea que los separe, pues lo que quieres es, lo que permites a tus algoritmos es que tengas algunos errores, ¿no? Y le puedes decir, vamos a ver más adelante, que le puedes decir a por medio de comandos, le dices, oye, ¿sabes qué? Se vale que tengas 8 errores, ¿no? Se vale que tengas tantos errores, ¿no? Que de alguna manera va a ser, o sea, esto es otra técnica más de regularización, que es más o menos lo mismo que hicimos en el caso de Lasso y en el caso de Rich, ¿no? Que ya no decíamos que quiero justamente la recta que sea la mejorcita, sino la mejor, pero que los pesos beta no sean tan grandes, ¿no? Entonces, si nos acordamos de las ecuaciones de Lasso y de Rich, por ahí esa alfa más la suma de los cuadrados
o alfa más el valor absoluto en el caso de reach, pues justamente ese era tu regularización. O sea, que estás permitiendo no encontrar la recta perfecta, sino darle un poquito de movimiento a tus parámetros. Y justamente vamos a hacer algo muy parecido a esto. Ahora, ¿qué es lo bonito? Que noten que pues, esto no nada más es para 2 dimensiones, sino que puedo hacer un hiperplano, donde justamente pues, estoy imaginándome que mis datos rojos viven de un lado de ese hiperplano y mis datos azules viven del otro lado. Ok. Y bueno, esto pues a más dimensiones pues ya no lo podemos graficar, pero pues, sigue siendo la misma. Quiero encontrar un hiperplano, ¿no? Que me permite separar, o que le voy a dar un poquito de slack, un poquito de margen a que tenga ciertos errorcitos, pero que no sean muchísimos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? Bueno, en general lo que pasa dentro de esto, o sea, la matemática que está un poquito adentro, es que yo me encuentro con la recta, o sea, defino una recta, me encuentro cuántos errores comete, ¿no? Y lo que quiero es minimizar el número de errores sujeto a que esa recta separa a mis datos, ¿no? Entonces, la forma de las iteraciones, ¿no? Por un lado, o sea, no me quiero clavar mucho en esto, pero lo que estás haciendo es minimizar el margen, ¿no? Y entonces, primero propones una recta. Ves cuántos errores comete. La mueves un poquito. Propones otra recta, la mueves un poquito, propones otra recta, así hasta que logras encontrar esa recta que digamos, tiene el mejor margen, ¿no? Y ahora sí, algo genial que tiene Support Vector Machines es que cuando tus datos, a ver, déjenme, esto es, bueno, sí. Cuando tus datos no se separan linealmente, tú lo que podrías es agregar una nueva dimensión en la cual los datos sí se separan linealmente. ¿Ok? Es decir, si tú, digamos, yo me fijo en mis datos que son en R2, ¿no? O sea, en mi plan. Si mis datos yo no pudiera pasarles una línea recta, otra forma de generalizar Support Vector Machines es, ok, pues si tus datos en el plano no son linealmente separables, vamos a pasarlos a una dimensión superior y ver si son o no separables en esa dimensión superior. ¿Cómo puedo agregarles una dimensión? Pues ahora, pues en lugar de solamente fijarme en las coordenadas X y Y, pues tengo una Z que van a ser, por ejemplo, la coordenada X al cuadrado, ¿no? Y esa va a ser tu coordenada en Z. Y tal vez, cuando tú elevas en cuadrado, sí puedes separar ahora en un hiperplano en 3 dimensiones tus datos. Es decir, imagínense que tienen estos datos, ¿no? Aquí viven en el plano. Y en el plano no son separables linealmente, o sea, no podría encontrar una recta, ¿no? En ninguna dirección que me los separara. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Bueno, pues agrégales otra dimensión, ¿no? ¿Cuál dimensión? Pues puede ser, digamos, si esta era la coordenada X, pues ahora agrégale la coordenada X al cuadrado, ¿no? Y esa es tu tercera dimensión. Y ahora fíjate en los datos. Si si en esa nueva dimensión sí los puedes separar, pues justamente esa es la forma de que puedes seguir aplicando Support Vector Machines a tus datos. ¿Sí me explicó? Es decir, tus datos no se podían separar linealmente en 2 dimensiones. Si yo, al agregarle una tercera dimensión, que va a ser, digamos, la suma de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Por decir algo. Le agrego esa tercera dimensión, que son los cuadrados de cada valor. Pues entonces ya viven, no en el plano, sino ahora viven en R3.
Y ahora en ese R3 tal vez sí pueda pasar un plano que me lo separe, ¿no? Entonces eso permite que Support Vector Machines no se estanque solamente con puras cosas que son linealmente separables o que tengan un margen de ciertos errores, sino que además puedes empezar a intentar, ¿no?, agregar dimensiones, que en el fondo es agregar variables que son funciones de las variables que ya tenías, ¿no?, tales que sí sean linealmente separables, ¿no? A estas funciones, a estas transformaciones de tus variables, se les llama kernels, ¿no? Y lo que hacen es eso, es agregas una nueva variable que es transformación de tus otras, ¿no? Pero al agregar esta nueva variable, pues ya no solamente vives en pues, n dimensiones, sino ahora vives en n más 1 dimensiones, y tal vez en estas nuevas dimensiones sí seas linealmente separable, como se ve en este caso, ¿no? Yo al agregarle esta tercera dimensión de altura, pues sí pude pasar un hiperplano, no, bueno, ni siquiera un hiperplano, bueno, sí, un hiperplano, pero en este caso es un plano, ¿no? Tal que me separa mis puntos anaranjados de mis puntos verdes, ¿no? Es otro ejemplo. Aquí, en 2 dimensiones, no podía separarlos, ¿no? Porque justamente los triangulitos verdes vivían en medio de los puntos amarillos. Pero si yo les aplico la transformación kernel, que es simplemente, ya tenías tus 2 dimensiones, agrégale una tercera, ¿no? Pues ya posiblemente ese kernel es de tal suerte que los verdes ya viven arriba, ¿no? Y los amarillos se me quedaron abajo, ¿no? Entonces con eso ya lograste ahora sí pasar un plano que te separa tus verdes de tus amarillos, ¿no? Y por ejemplo, o sea, puede ser que una transformación, pues puede ser las normales, ¿no? Una normal centrada aquí, ¿no? Centrada en el medio de los puntos verdes, pues justamente te va a hacer que los verdes se hagan más para arriba y los amarillos no tan arriba, ¿no? Entonces con eso ya vas a poder encontrar un plano que te lo separe. ¿Alguna duda de eso? Que ese es el concepto genial de Support Vector Machines. ¿Alguna duda o vuelvo a repetirlo? Hasta ahorita. Profe, no sé si Dime, eso David. venga más adelante, pero vamos a ver cómo calcular ese kernel. Sí, Ok, vale, sí, gracias. justamente la idea, o sea, bueno, la idea de ese kernel es una transformación de tus datos, pero nota que el problema ahora, o sea, vamos a volver a utilizar técnicas tipo cross-validation, porque tampoco quieres que sea, o sea, no le quieres aumentar tantas dimensiones que estés sobreajustando, ¿no? Si uno agrega un kernel de n,000 dimensiones, uno puede, o sea, cualquier conjunto de datos, uno podría hacerle una transformación kernel tal que sí existiera un hiperplano. O sea, ese es un teorema que no vamos a demostrar, pero que se puede demostrar, que es, no importa cómo sean tus datos, siempre existe una transformación kernel, ¿no? Es decir, una transformación que te agrega dimensiones, tal que tus datos van a ser linealmente separables. Ahora, el problema sería, pues no quiero una transformación que me pase o sea, que me esté sobreajustando, ¿no? O sea, quiero una transformación que de alguna manera sí logre evitar este problema, o sea, que sí me logre permitir a datos de este estilo aplicarles Support Vector Machines, pero no quiero no quiero tampoco caer en transformaciones que son tan enfocadas en los datos de entrenamiento, que se los memorizan, porque justamente a cada dato te lo pone en una casilla, digamos, muy, muy diferente a todas, ¿no? Y entonces ya puedes hacer este hiperplano que los corta. Entonces, pros y contras, ¿no? O sea, ya para, digamos, englobar un poquito, y ya en la siguiente clase vamos a ver cómo aplicar estas ideas y un poquito más de estas extensiones, de estos juegos.
Bueno, por un lado, los pros son que es eficiente en altas dimensiones, ¿no? O sea, te permite, si ya tus datos son de muchas dimensiones, logra identificar las cosas. Ahora, es también eficiente con respecto a la memoria. Noten que lo que está pasando es que al fin y al cabo logras encontrar una transformación y un hiperplano, y ya con eso tus datos, ya, o sea, ya no tienes que memorizarte, por ejemplo, cuando hacías esto de KNN, ¿no? De tus K vecinos más cercanos, era computacionalmente muy costoso porque tenías... Dime. Julio César, levanta la mano. Dime, Julio César. Perdón, es que ahorita, o sea, cuando mencionó la palabra hiperplano me vino a la mente que, o sea, esto significa que este algoritmo solo funciona para separar mis datos en dos categorías. Muy buena pregunta. Sí y no. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Imagínate que tú tienes 3 categorías. Si tú lo que haces es identificar, bueno, categoría 1, 2 y 3, ¿no? Sí. Si tú lo que logras decir es, primero voy a hacer un support vector machine que me parta 1 y la categoría 2 y 3, ¿ok? O sea, que nada más identifique si perteneces a la 1 o a la 2 y 3, ¿ok? Ok. Y luego, por otro lado, tienes otro support vector machine que te identifica si perteneces a la categoría 1 y 2 o 3. Ujú. Entonces, si ya me dices esas dos variables, esos dos casos, ya puedes identificar las 3 categorías. Oh, ya. Es Pero decir, entonces es como un dime, paso de dime. preprocesamiento, ¿no? Porque como tal estoy aplicando 2 veces el algoritmo. Primero para 3 y no 3, y luego si ya soy no 3, pues ahora divido entre 1 y 2. O sea, al fin y al cabo, un plano solo te va a decir qué hay arriba y qué hay abajo, ¿no? O una recta, lo que quieras. Pero Claro. haciendo estas distintas planos, pues justo ya logro identificar todas mis zonas. Que en muchos casos es lo que se hace en muchos algoritmos de clasificación. Muchos algoritmos de clasificación solo saben clasificar en 2 cosas, o sea, o 0 o 1, y lo que hace uno es aplicarlo varias veces. O sea, si tengo 5 clases, pues hago 1 y no 1, ¿no? O sea, clase 1 o clase no 1, clase 2 o clase no 2, clase 3 o clase no 3, y ya después me fijo en cuál de todas ellas sí caí, ¿no? Oh, ya. Y hay otros, bueno, o sea, cabe mencionar, hay otros que lo que hacen es intentar mayoría de, o sea, hay montones de formas de hacer esto, pero, o sea, muy buena pregunta, o sea, a mí se me pasó ahorita de decirles, oigan, esta es la forma de más clases, ¿no? Muy buena pregunta, Julio. Claro. Sí, más o menos la respondí. Sí, gracias, profe. Gracias a ti. Bueno, lo que les decía, como ya no, a diferencia del caso de support de KNN, de los vecinos, pues ya no tengo que calcular todas esas distancias, ¿no? Para luego encontrar cuáles son las camas cercanas, sino ahora lo único que tengo que hacer es hacer una transformación, ¿no? Mi kernel, y luego calcular si estás arriba o abajo de un hiperplano. Y ya. Entonces es computacionalmente muy rápido. O sea, una vez que ya lo entrenaste, es rápido. Luego, por otro lado, permite el ajuste cuando hay poca información de la estructura de los datos. Es decir, el tener estos kernels, aunque no supiéramos por dónde van los datos, solito, digamos, aprende ciertos patrones. O sea, no es como cuando estábamos con regresión polinómica, que uno tiene que decir, ay, pues, ¿de cuánto me agarro el polinomio para hacer las combinaciones? No. Aquí, de alguna manera, ya intuye por dónde están estas separaciones, y los kernels te permiten justamente, o sea, como último pro que tienen los support vector machines, es que te permiten estimar patrones de datos muy complejos. Ahora, ¿cuál es el contra? Pues justamente para bases de datos grandes consumen muchos recursos para el ajuste. O sea, el problema ahora
fue cuando lo ajustaste, porque entonces cuando estás prueba y prueba kernels, cuando estás encontrando y encontrando hiperplanos, pues eso es costoso, ¿no? Porque ahora cada vez que haces un hiperplano, pues calcúlame los márgenes, ¿no? Entonces, eso va a ser uno de los contras. Y el segundo contra es cómo elegir tu kernel. O sea, no vas a querer un kernel que sea demasiado complejo, que entonces hagas un sobreajuste, ni un kernel que sea trivial, que justamente no logre encontrar ciertas estructuras de los datos. O sea, lo que les quiero decir, Support Vector Machines dependen mucho de lograr encontrar un kernel adecuado, ¿no? Otro detalle, ¿por qué el nombre de Support Vector Machines? Vectores, soporte, bueno, máquinas de vectores soporte. La idea es que justamente cuando uno calcula el margen, esos vectores que están como en la frontera son los vectores de soporte, ¿no? Que te soportan a tu hiperplano, ¿no? O a tu recta, digamos, ¿no? Esos dos vectores, esos dos valores en tus datos, digamos, el rojo y el azul, son justamente esos que soportan a tu recta, ¿no? Entonces, por ahí viene el nombre. Entonces, pues ya hemos respondido qué significa que sea los datos que sean linealmente separables, por qué se quiere maximizar el margen, ¿no? Porque quieres que justamente sea la recta que mejor separa tus datos, que es un margen suave, que es cuando sí estás permitiendo que haya ciertos errores, cuando tu conjunto de datos no es linealmente separable, ¿no? Noten que justamente estamos pensando que linealmente separable es que puedes encontrar un hiperplano o plano o recta que lo separa, ¿no? ¿Y para qué sirven las transformaciones kernel? Pues justamente para poder aplicar a cosas que no son linealmente separables la idea de Support Vector Machines por medio de aumentar las dimensiones en donde viven tus datos. Entonces, eso era lo que les quería platicar al respecto.